él nunca se propuso ser un fundador. Él lo que se propuso era santafesino, se dedicaba al comercio, vecino santafesino ilustre, de aquella época, del 1600 y algo. Él lo que vino acá fue construir la primera estancia, que se montó cerca del arroyo Ludueña por obvias razones. Había caballos, había vacas, ahí estuvo su primer molino. Y ahí se constituye, digamos, el primer núcleo poblacional chiquito, y después... O sea, por decirlo gráfico, la primera pared que se levantó de algo fue ahí está, pegado al Ludueña. Sí, eso fue la primera estancia. Después aparecen otros personajes importantes en la historia de Rosario que tienen que ver con Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, que también van a ver en la pantalla el texto que él manda al directorio cuando está llegando a Rosario en febrero de 1812, para crear la bandera, ¿no? Él escribió con una caligrafía casi perfecta un diario de marcha, digamos, desde que salió de Buenos Aires hasta llegar a Rosario, contando todo lo que ve en ese trayecto, el recorrido. Esa semana tal vez que le ha llevado salir de Buenos Aires a Rosario. Yo lo que hice fue reconstruir ese diario y lo transformé en una primera voz, en una primera persona, es decir, que yo escribo como Belgrano, y que era una de las grandes dudas que yo tenía a la hora de pensar el libro, si pasar a la tercera persona, la rigurosidad, el dato duro, al color, a la cosa más llevadera, y la verdad que funcionó. Entonces cuento ese trayecto de Belgrano. Después, el primer cronista que tuvo la ciudad, que fue don Pedro de Tuella, un aragonés jovencito que llegó a los 20 años a Rosario, que era maestro, y que también, como representante de los realistas, fue pulpero, por un lado, y fíjate vos qué identidad, nosotros los rosarinos que buscamos la identidad, pulpero, es decir, comerciante, y a la vez recaudador de impuestos. O sea, que empezó a contar la historia y a dejarle alguna forma de asentarla en un lugar, tenía que ver con un pulpero. Sí, y además tenía ínfulas de poeta. Escribió un famoso poema a la Virgen, que en realidad lo que era, y aparte fue el primer cronista del Rosario. ¿Por qué? Porque fue el primero que escribió un artículo en un diario, en un semanario, un diario de Buenos Aires que se llamaba El Mercantil, el Telégrafo Mercantil, que además era un diario que vos conseguías por suscripción, y en el Rosario de esa época el único suscrito era él. Entonces escribió una crónica de la aldea hasta el 1724. Él dice que ese fue el punto de origen de la ciudad, porque ese es el año que llegan los calchaquíes desde Coronda con Godoy, con nuestra avenida Godoy, con don Francisco Godoy y su suegro, que eran dos importantes figuras en Coronda, que ya era un pueblo constituido y todo eso, y llegan a Rosario escapando de la malaria, de las pestes, de la guerra con los otros indios, y buscando un lugar donde estaba todo por hacerse.